Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos que hablar de un libro más que recomendable para todo aquel que quiera entender un poquito más lo que rodea pues todo esto, el mundo de la televisión, el mundo audiovisual. Es Historia de la estructura de la producción audiovisual, de nuestra compañera Nuria Sánchez Hey, que ya nos acompaña en el día de hoy. Compañera, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, un honor, y la verdad es que hasta me siento un poquito pequeñito a tu lado, teniendo en cuenta la trayectoria que tú has tenido. Amiga. Para nada, para nada. Lo importante es que podamos conversar y que uno aprenda del otro, ¿no? Fíjate, la primera pregunta que te quiero hacer. A ti, una periodista de la talla tuya, de la trayectoria tuya, la primera es clara y directa. ¿El periodismo ha muerto o sigue vivo? Es imposible. Esa ya tiene... Es imposible que el periodismo muera. El periodismo lo que tiene es que ir adaptándose a los tiempos. Evidentemente, igual que no es el mismo periodismo el que yo empecé ya hace 20 años, que estaba por ahí correteando por las calles. Gracias. Pero ha ido cambiando y lo importante es que nos vayamos adaptando a los nuevos tiempos. Igual que se tienen que adaptar a los nuevos formatos, las nuevas tecnologías y demás, incluso la producción audiovisual también se tiene que adaptar, ¿no? Lo que estamos describiendo en ese libro empezó, bueno, pues hace 30 años cuando empezó Canal Sur y empezó a crecer la industria audiovisual. Y evidentemente ni las necesidades son iguales, ni la tecnología, ni siquiera el público es el mismo actualmente. El consumidor no es el mismo, Entonces, claro. El periodismo no ha muerto y afortunadamente creo que hay quien dice que sí, ¿eh? Yo creo que está en crecimiento, ¿sabes por qué? Porque creo que cada vez... No me digas eso porque me tumbas todos los estereotipos de nuestros exigimos más calidad. Compañeros. Exigimos más calidad, porque ante tanto periodismo o pseudoperiodismo, el periodista de verdad, el periodismo Pero yo actual, creo que eso es a donde va a evolucionar, fíjate lo que te digo. Sí, bueno, estamos ahí, ¿no? En el periodo de transición, pero yo siempre, y sobre todo a mis alumnos siempre se lo digo, que lo que va a marcar la diferencia es que tengamos más calidad respecto al resto, ¿no? Porque todo el mundo puede informar, o últimamente con las redes sociales... Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo cree que es un poco periodista, pero esa calidad, esa contrastación de la fuente, esa buena diligencia profesional, que es al final lo que buscan, porque los ciudadanos no son tontos, ¿eh? Los ciudadanos que están ahí detrás saben quién... ¿Tú crees? Sí, yo creo que muchas veces menospreciamos a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, y ellos también saben escoger, yo quiero creerlo. Sí, sí que es cierto que hay que diferenciar. A ver, porque yo también muchas veces, cuando hablamos de estos temas, sí que es verdad que le presto más atención a las redes sociales, o desvío más el debate para las redes sociales de lo que se debería de desviar, porque al final las redes sociales... Está un sector de la sociedad, no está toda la sociedad y no están todos los consumidores de información. Para nada, para nada. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se sigue informando por los medios tradicionales y sobre todo que eso de las redes sociales sí se utiliza, pero no para informarse. Lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Que cuando la gente quería, estaba pegada al televisor, no estaba en las redes estarían las jóvenes bajando películas, ¿no? Viendo películas, series, pero la información, qué pasaba, quién nos informaba, era a través de la televisión. Y yo creo que en ese sentido tenemos que luchar porque no muera el periodismo. Nuria, háblanos de tu libro porque nace de una tesis doctoral, ¿no? Sí. Que al final tú le ves sustancia para crear este libro, ¿no? Exactamente. Yo he tenido la suerte de, además de estar, bueno, pues 20 años trabajando en televisión, seguir investigando también en la universidad. Y entonces hice mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, pues de estructura, es decir, ¿qué es eso de estructura de la información? Que creo que lo tiene que saber la gente que está en casa. ¿Quién está por detrás? Claro. Esos poderes. ¿Quién decide qué noticias salen, cuáles no? ¿Quiénes son los accionistas de las grandes televisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve investigando y me di cuenta que había muy poco escrito sobre la industria audiovisual de Andalucía, que hay muchas empresas que venden al exterior y que están creando programas fuera. Hay otras que venden, bueno, pues para la televisión autonómica, pública, para todo, pero ¿y esos profesionales quiénes son? ¿Por qué son? ¿Por qué tenemos un valor distinto a otras productoras, a otros expertos? Entonces creí que la gente que ama de verdad la televisión le podía interesar saber todo esto. Hay cosas que son más técnicas, otras cosas que son más curiosas, pero sobre todo es ver por qué hay una persona ahí con un micrófono, qué hay detrás de esa persona y de ese micrófono. Pero no solamente te corrijo, yo para profesionales, yo creo que para todo el mundo. Es recomendable un libro de estas características porque te ayuda a entender determinadas cuestiones que muchas veces no entendemos. Mira, hay una cosa muy curiosa
cosa, la gente que estudiamos estructura, antiguamente no se hablaba de eso. Tú no podías decir, esta televisión es de derecha o de izquierda, o tiene detrás este partido o al otro. Eso era un tabú. Ahora, afortunadamente, tú vas a la calle y le preguntas a una señora en un mercado y dices, oye, no, ese es que es muy roja, ¿no? Y eso es lo importante, que los temas que se investigan después lleguen al día a día y que la gente cuando escuche una televisión o sepa un poquito hacia qué lado se escora para... ¿Y eso es bueno o es malo? El saberlo siempre es bueno. El saberlo es bueno. Claro. Eso es otro debate, ¿no? Es decir, yo creo que los ciudadanos deben saber quién le informa, yo creo que siempre. No debemos engañar, en ese sentido. Si no vamos a poder ser totalmente neutrales, no podemos engañar. Exactamente. Entonces, que la gente sepa lo que quiere ver. Otra cosa es que evidentemente el periodismo debería estar alejado de esos poderes fácticos, ¿no? De la política, de la economía, pero tampoco podemos ser utópicos, ¿no? Yo soy periodista y sé dónde he trabajado, quién era el que pagaba, quién no, pero yo siempre les digo a mis alumnos que aunque tengamos esos poderes alrededor, siempre tenemos que intentar ser lo más honestos posible. ¿Y cómo se puede ser honesto? Intentando hacer nuestro trabajo profesional lo más digno, sin autocensura, intentando contar las dos partes de la moneda. Claro. Al final eso es lo que quiere el ciudadano y es lo que premia, ¿eh? Aunque evidentemente no podemos decir que seamos completamente libres. No, porque no lo somos. No lo somos. Esa es una de las preguntas que tenías reservada para el final, para tu lado docente en este sentido, sí. Pero que ya que lo saca, es que es muy interesante. Como una profesional que ha vivido tanto, que sabe tanto, que tiene tantísima experiencia, un bagaje como el tuyo, bueno, como a esos nuevos polluelos, por llamarlos de alguna manera, que van saliendo, se le intenta explicar, oye, mira, que esto no es tan así, no es tan idílico, no es tan utópico, no es tan bonito como muchas veces parece, hay que tragar en algunas ocasiones, otras veces no. ¿Sabes en fin, cuál es el secreto? Eso. El secreto. Porque además es que... me consta, es alumnas tuyas que salen encantadas contigo. Esa es la meta, ¿no? La meta, yo creo que si un alumno sale contento de una clase, ya con eso yo duermo satisfecha de esa clase. Yo creo que el secreto es que yo creo en lo que hago y en lo que he hecho, claro. y soy una apasionada de mi profesión, sea en la docencia o sea en la cámara. Entonces yo cuando lo transmito a los alumnos no les miento, les digo, esto es lo que os vais a encontrar y esto es por donde podéis hacer para sentiros bien y desarrollados con vuestro trabajo. Y también les digo que habrá días que no se sientan del todo contentos. Yo digo cuando sacas un 5, ¿no? Un tema que no te gustaba mucho, que a lo mejor no has podido... Pero hay otros días que llegas y ese tema que estaba en el cajón, que nunca iba a salir, que a lo mejor te afecta un poquito negativo hasta el partido político que defiende tu cadena, de repente entra. Ese es el día en que tú has hecho periodismo y ese es el día que compensa a otros. Entonces yo siempre le digo eso, que ellos piensen en dormir bien por la noche. Si después de su trabajo ellos pueden dormir bien por la noche, es que han ayudado a alguien más que está detrás de la lente. Y bueno, a esos que van saliendo y que se van convirtiendo, porque los hay, aquí hay muchísimo talento en grandes periodistas, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos, tanto periodistas como medios de comunicación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no se produzca esa huida del talento andaluz en ese sentido? Para que un Roberto Leal, por ejemplo, no se vaya a Madrid, porque no sé qué es antes, el huevo o la gallina, no sé si es que tienen que irse a Madrid para buscarse esa carrera que aquí no existe, o es que no lo encuentran aquí en los medios de comunicación porque no estamos adecuados o no apostamos firmemente por ello. No sé qué es lo que pesa más en ese sentido. Mira, me gusta esa pregunta porque además fue un titular que puso el diario de Sevilla, Fernando Pérez Ávila, que es un periodista buenísimo, y me escribió Roberto. Además me dijo, Nuria, hay que ver, digo... que yo quería un Canal Sur en el que no se le escapara, al que no se le escapara Roberto. Roberto se vino de Madrid con una productora a crear un proyecto y pasó desapercibido. Yo creo que hay grandes profesionales, pero digo Roberto, digo José Yélamo, que también empezó aquí en Sevilla y ahora está presentando unos programas de mayor audiencia a nivel nacional. Es decir, el problema es que muchas veces tenemos complejos en Andalucía y nos creemos que hay que irse a Madrid. Yo también he estado trabajando en Madrid, pero tenemos que ver que si no valoramos nosotros lo nuestro, no lo va a valorar nunca. Y cuando vemos las grandes cadenas nacionales, hay muchísima gente andaluza allí. Si nosotros no nos quitamos ese peso, sería imposible. ¿Y sabes una cosa que a mí me encantó cuando estuve en Madrid? Era que el problema no es que somos buenos profesionales, sino que encima lo hacemos con un tono y con una forma distinta.
porque estamos acostumbrados, porque son cosas que se maman, porque yo creo que Andalucía es tan grande y hacemos tantos kilómetros trabajando, que eso se transmite. El problema es que también tiene que haber apoyos para las empresas y para los trabajadores andaluces. Tiene que haber empresas fuertes. Por ejemplo, las empresas que solo viven de Canal Sur, también eso es perjudicial, porque al final, si solo vives de un cliente, en el momento que el cliente no te paga, ahí entonces, lo pasan mal. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es que crezca el tejido audiovisual, que se apoye desde el sector público y el sector privado esto, y sobre todo que los profesionales tengan el mismo caché allí que aquí. Es decir, ¿por qué tienes que cobrar menos por estar en Andalucía? Pues eso hará que la gente quiera estar. Pongo de ejemplo a Juan y Medio, por ejemplo. Juan y Medio ha estado en Madrid y, sin embargo, como está en Canal Sur, no está en ningún sitio. Hay que valorar esas cosas, pero sobre todo eso, el complejo, que no tengamos complejos y que no eres mejor periodista cuando vuelves de Madrid que antes de haberte ido. Totalmente, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Y el tema del acento, cómo lo llevaste? Uy, pues... que eso es un carro de batalla. Pero mira, ¿sabes? Es curioso. No, pero es que es que hay determinadas cuestiones que yo no entiendo. A ver, y para que situarlos un poco a los oyentes, yo no entiendo por qué, y lo respeto y lo aplaudo, por qué a un periodista de Canarias, por ejemplo, se le respeta y se le permite el acento, y a un andaluz, pues como que se le quiere y tapar. Ya no solo a un canario, sino a los que hacen laísmo, porque un canario es un acento, claro, pero hay gente que habla mal y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo, por ejemplo, reconozco que cuando mayor problema tuve con el acento fue cuando trabajé en Informativos Telecinco. En Informativos Telecinco tenías que cambiar tu voz. Vocalizar perfectamente, castellanizarla mucho. Horroroso. ¿No? Sin embargo, por ejemplo, he estado en equipo de investigación haciéndolo desde Madrid, y a mí no me han puesto ningún problema porque hable andaluz. Otro problema es cuando nosotros nos autocensuramos y pensamos que si vamos a hacer un casting o lo que sea, tenemos que perder nuestra forma de hablar. Yo creo que lo que hay que hablar es bien y hablar claro y que la gente te entienda. Vuelvo a decir, y no es por decir mucho de Roberto, pero que yo lo quiero mucho, es decir, él pronuncia perfectamente, se le entiende perfectamente, pero después tiene dejes andaluces. Sí, claro. Yo creo que a los alumnos también se lo digo, hay que saber adaptarse al sitio donde estés, que no sea que no te escojan por algo, pero después cuando tú ya tengas tu hueco, reivindicar que tú hablas como hablas. Bueno, a Roberto Leal se le preguntó sobre su acento, ahí hubo un poquito de controversia también, respondió muy bien y dando ese capotazo andaluz, ahí respondió perfectamente. Él es así, y también lo ha sufrido en muchos momentos, pero también es un momento de reivindicar y siempre va por delante que él es andaluz, ¿no? Que eso es importante. Totalmente. Y Nuria, tú, por ejemplo, el hecho de enfrentarte a tantos castings, también, ¿cómo se lo explicas tú a tus alumnos, ¿no? Que tienen que ir, que tienen que perder la vergüenza, que todo ese tipo de cosas se tiene que cambiar, ¿no? A ver, ¿cómo lo has vivido? Yo una de las cosas que siempre le digo a ellos es que cuanto más preparado estés, menos nervios, menos vergüenza y más natural vas a parecer. Si tú tienes un tema muy preparado, yo le digo siempre, si a ti yo te pregunto, ¿qué hiciste ayer? ¿A que no te pones nervioso? Porque lo sabes. Si te pregunto una información que no tienes controlada es cuando te vas a poner nervioso. Entonces, en los castings lo que tienes que es intentar llevar las cosas bien preparadas, tener mucha cultura general por si te hacen preguntas en las que no puedas salir. Y después, sobre todo, mucha naturalidad. Yo también tengo un truquito, y lo digo aquí porque que cuando intentas hablar, intentes ver como que se lo estás contando a tu madre. En lugar de a un montón de espectadores, ¿cómo le contarías tú esa noticia a tu madre? Para que la entendiera bien, porque al final nosotros somos un poco traductores, ¿no? Somos comunicadores, de las informaciones. Dicho, claro. Entonces, es importante que ellos sepan que cuanto más natural y que si te quedas en blanco un momento sepas reaccionar. Yo siempre le digo, no se tira el micrófono, no se dice hasta aquí, no, sino se cierran las cosas y que la televisión al final es eso, si se me cae un vaso, pues lo recojo, y si pasa algo, se me cae el pinganillo, pues también. Naturalidad, la gente en el otro lado de la cámara al final es lo que ve. Oye, y con tu libro, ¿has tenido algún problemilla, alguna polémica o algo? Hombre, es un libro complicado. Es un libro complicado. Es un libro complicado, sobre todo porque yo he trabajado... No, bueno, complicado, a ver, complicado... porque se sepa, no porque, porque exista, porque existir existe. Entonces, darlo a la luz pública es a lo mejor lo que se hace un poquito complicado, pero es... Claro, es una historia. Lo que pasa es que es una historia muy reciente, es una historia que se está viviendo. Y ya sabes cómo es la historia reciente, que cada uno tiene su versión. A mí lo que me daba miedo cuando lo estaba escribiendo es que saliera un libro parcial. Que no fuera neutral o objetivo. Por eso hay 23 personas, investigadores clave, entrevistados en este libro, de todos los grupos políticos, de distintos momentos de Canal Sur, con una ideología y otra. ¿Para qué? Para que fuera
un coral, ¿no? Es decir, una obra coral. Entonces, lo que yo cuento en el libro no lo cuento yo, lo cuentan las personas que lo han vivido desde distintos estamentos, desde fuera, desde Canal Sur, desde dentro, en directivo, un trabajador, para que no hay esa polémica, pero es cierto que siempre la hay. Es más, en la presentación hubo gente, bueno, pues estuvo el delegado de Antena 3, hubo trabajadores de Canal Sur y hubo allí un poco de pique, ¿no?, entre las televisiones públicas. Lo presentaba Sandra Golpe, que es de Antena 3, entonces, bueno, pues había quien defendía las públicas, había quien defendía las privadas, pero al final que una investigación haga eso, que la gente debate, que la gente se plantee, porque nada es blanco ni negro, Totalmente. Es que hay mucha tonalidad. Y aquí en la historia de Canal Sur y de las productoras audiovisuales en Andalucía también. Entonces es importante que se debata y veamos hacia dónde queremos ir. Como bien decías, cuál es el futuro, ¿no?, de esto. ¿Y para ti cuál es el futuro? Hombre, yo ¿O creo... cuál es el futuro que se puede dejar entrever en tu libro? Sí, yo creo que el futuro es que al final, si tú ofreces un producto bueno y rentable, te quedas. ¿Sí? No importa, antes era todo si eras amigo, si eras de tal ideología y te iban arropando. Ahora no, ahora con tanta competencia tienes que hacer un producto bueno, que tenga audiencia y después que sea rentable, porque es que al final no podemos tener una televisión pública con muchos déficits, porque al final no va a merecer la pena y los ciudadanos lo van a pedir. Tampoco podemos tener una televisión pública con pocos espectadores, porque estamos dando... Pero es que ahí, perdona, Sí. es que fíjate, se me ha venido a la mente un ejemplo que yo creo que te lo tengo que exponer y a ver tu punto de vista. Te hablo un poco, barro un poquito para casa, para el tema de deporte. Y voy a ser un poco también de abogado del diablo en este caso. Voy a defender un poco a Canal Sur en determinadas cosas. Y te explico por qué. Pero es que es verdad, es que es muy representativo. Ahora, gracias a Dios, el Málaga pues está en segunda, pero bueno, ha estado en primera y atrae más seguidores. El Almería está en segunda, pero ha estado en primera y atrae más seguidores. El Cádiz Cádiz en primera. Pero claro, Málaga, Cádiz, que no se me enfaden, pero es la realidad, Málaga, Cádiz, Córdoba, Jaén, o Madrid o Barcelona. Y había mucha gente aquí en Sevilla, con razón, que se quejaba que los informativos de Canal Sur salían en primera plana, salían la primera noticia, con una información del Real Madrid o del Barcelona. Entonces, claro, yo entiendo que aquí un sevillano se enfade porque su equipo no sale a primera, las noticias de primera hora, pero hay que entender de un medio de comunicación, la audiencia depende muchísimo, y si hay más seguidores del Madrid y del Barcelona en Andalucía, que por desgracia, pues cada vez son menos, pero que por desgracia lo hay, pues tú tienes que abrir con el Madrid o el Barcelona porque es lo que más audiencia te va a dar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se cambia eso? Porque yo también tengo mi opinión, pero no consigo ponerme ni yo mismo de acuerdo. La televisión pública tiene una labor muy difícil, que es aunar lo que sea rentable televisivamente y lo que es rentable socialmente. Son dos cosas muy complicadas. Entonces, por ejemplo, en el fútbol en particular, es verdad que las noticias que suelen ser más noticiosas si es el Barça o el Barcelona. Pero con cuidado, porque a lo mejor que el Cádiz haga una cosa que no ha hecho nunca, debe abrir el informativo. Entonces, muchas veces tenemos que ver para nuestro público objetivo qué es lo noticioso. Sé que hay muy buenos directores de informativos en Canal Sur que se plantean el mismo debate cada día. Lo que yo creo es que no deben tener una idea concreta de siempre el Barcelona o siempre el Madrid. No, ¿qué es noticia? ¿Qué es noticia? Al final es buen periodismo. Si es más noticia que el Cádiz, pues yo qué sé, las dos oportunidades que tuvo la semana pasada que fueron tan polémicas, pues a lo mejor hay que abrir por el Cádiz, aunque tenga menos seguidores. Entonces, intentar, sobre todo cuando además la televisión pública, esa audiencia es necesaria, pero no es igual que en Telecinco y en Antena 3, ¿no? Entonces hay que intentar buscar que esa función social, y por eso defiendo los medios públicos, desde aquí o cuando estén en alguno privado, no, me da igual. Quiero decir, los medios públicos tienen un papel. Y ese papel es esa función social que no puede estar todo el día con Cantar Media, que no, que es el análisis de las audiencias, y esa lucha de media 6 a 3 media, porque no, tenemos que hacer otros productos o tenemos que tener algo diferente, porque contra ellos no hay rival. No, totalmente. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, para huir de los estereotipos y de las calificaciones que poco a poco pues Canal Sur se ha llevado, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú que debe variar, no solamente Canal Sur, sino quizás
poco el devenir del futuro, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en la televisión andaluza en ese sentido? Y de ahí cojo acopio también para esta casa, para PTV también, que poco a poco, ¿dónde nos tenemos que ir encauzando? Esos consejitos también que se utilizan siempre. Uno de los consejos, evidentemente no tengo la fórmula maestra, porque si no yo creo que me contratarían ahora mismo allí para cambiarlo, pero un consejo importante es que no queramos luchar en desigualdad de condiciones. Es decir, ¿por qué Canal Sur tiene que luchar contra Mediaset y contra Tres Media? A lo mejor con las mismas herramientas. Es decir, quiero tener un programa, un reality igual. Es que no podemos, porque no somos iguales ni nada. Vamos a intentar tener idiosincrasia. Es decir, vamos a intentar los valores. ¿Cuáles son los programas que tienen mayor audiencia en Canal Sur? El programa de Juan y Medio y Andalucía Directo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es donde se ve que somos andaluces y somos distintos. Entonces yo creo que una recomendación es menos productos sobredimensionados y más productos de calidad y cercanos. La cercanía, yo creo que eso en las televisiones locales tiene mucha importancia. La cercanía con el ciudadano. Fíjate lo que te digo, que lo tenía apuntado, y porque me lo habían apuntado tanto Valentín ¿también? Como Josema. Oye, lo último le tienes que preguntar, pero bueno, te has adelantado tú, así que televisiones locales, ¿por dónde tenemos que caminar? Que una de las cosas más importantes es que el sevillano se sienta reflejado en vuestras informaciones, porque es lo que se está buscando. El Diario de Sevilla siempre lo ha hecho muy bien, es decir, tengo una sección cofrade, claro, es que hay que ser inteligente. Un magnífico programa. Claro, evidentemente, es que tenemos que ver qué es lo que no dan los demás, hay que ser inteligente, qué es lo que marca la diferencia, qué es lo que yo puedo dar que no vayan a dar otros, ahí. Por eso es tan importante, por eso en Semana Santa se ve tanto en las locales, por eso en la feria también. Hay que intentar, pero que pase todo el año, mostrar lo que nos hace distinto. A eso no va a llegar Mediaset. Porque además, por desgracia, y yo que he trabajado en Telecinco... Bueno, no va a llegar o llega, que hace poco el Desmarque ya lo ha acaparado. Bueno, el Desmarque tiene una historia, que son gente de aquí y conocedora. Siguen apostando por Otra cosa es cómo subieron las acciones. Pero eso que, por ejemplo, cuando cuentan las cosas a nivel nacional, nos piden otras cosas. A mí, por ejemplo, vosotros que sois muy graciosos. Y a mí me ponía malísima cuando me llamaban de Madrid. Decía, vete a hacer una encuesta vosotros que sois tan graciosos. Eso lo he sufrido yo mucho. Entonces, lo que te digo. No, en Andalucía una encuesta, a mí me decían una encuesta graciosa, eso, no te voy a decir en medio. Eso. Una encuesta graciosa. Claro, tú dices, eso que sois tan graciosos. Y cuando se queda reflejado en Madrid, lo ven distinto. Pues eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que reflejar el sevillano como es, el gaditano como es, y cada uno. Creo que vosotros tenéis ahí una función muy importante. El pequeño hueco que en Madrid no interesa, pero aquí sí. Ese es el camino para las locales. Y te he preguntado antes de tu libro sobre si te ha generado alguna que otra polémica, algún que otro problemilla. Ahora voy por el lado bonito. ¿Te han venido elogios al escribirlo? Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de que antes de que se publicase se lo pude pasar a una persona que yo creía que podía tener una idea muy global de Canal Sur, y cuando lo leyó me dio las gracias. En lugar de criticarme lo que había hecho correcciones, había dicho cosas, es decir, que se lo leyó concienciadamente, pero me dijo, te doy las gracias por este libro, porque este libro es necesario. El que la gente conozca esto va a servir también para no cometer otros fallos, porque la historia sirve con esto. Es decir, cuando tú conoces tu historia, no caes en los mismos problemas. Conocer la historia de la televisión también te sirve para no equivocarte. No, y sobre todo, no solamente para los espectadores, sino también para las personas que se van a dedicar al mundo, a este mundo, a los periodistas del futuro, porque yo creo que en la facultad más cosas como esta hacen falta. Sí. ¿Para qué te voy a mentir? Mira, yo creo que en todas las facultades de comunicación o de ciencias de la información se necesita un libro como este, Nuria. Yo la verdad es que reconozco que estoy casi aterrizando en la universidad, pero las palabras de los alumnos cuando te dicen qué alegría haber tenido tu asignatura, ¿no? Qué bien lo... Al final, eso es lo que te da fuerza, ¿no? Evidentemente tenemos que recordar que la universidad no es un FP, que la universidad tiene, claro, es para otra cosa, es decir, que no pueden ser, ay, es que quiero hacer directo y coger la cámara, sí, pero tiene que tener otras cosas más. Yo soy defensora de la universidad, pero también esa parte práctica, ¿no? Y esa parte que acerque a la realidad, la universidad y la realidad y el día a día tienen que ir de la mano, si no, no sirve de nada. Totalmente. Nuria, pues muchas gracias por estar aquí, y yo creo que no va a ser la primera ni la última, ¿eh? Cuando queráis, ha sido un placer, así que repetir también lo será. Pues amiga, muchas gracias, y totalmente recomendable tu libro. Yo me lo voy a leer, me lo voy a empapar, y sobre todo si tengo alguna duda,
te consultaré y ya te digo que te traeré más veces. Vale, Yo espero que aceptes la invitación. Seguro que sí, ha sido un placer. Un placer, amiga. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Con este fabuloso libro nos marchamos, así que pasen una feliz tarde y hasta mañana. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy les traemos una historia muy bonita. Imagínense que se dedican al mundo de la música, que cuelgan un vídeo en redes sociales y que Alejandro Sanz, nada más y nada menos que el maestro Alejandro Sanz, pues se fija en él porque es una versión de una canción suya y lo comparte en sus redes sociales y a partir de ahí pues le cambia la vida. Pues eso es precisamente lo que le ha pasado a nuestra invitada en el día de hoy, Marta Soto, que ya está aquí con nosotros. Marta, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias. Un placer, amiga, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tenerme y la verdad que cada vez que se nombra al maestro Alejandro me da por pensar y todavía me sigue pareciendo de esas cosas que no te lo terminas de creer un poco, la verdad. Claro, porque tuvo que ser para ti alucinante, ¿no? Yo ya, es que es un cúmulo de situaciones. Primero, te atreves a subir esa versión de Alejandro Sanz. Me costó bastante ¿Sí? decidirme. Tengo que decirte que me costó bastante. Yo sabía que quería hacer un tema de Alejandro porque soy ultra fan de él, de siempre, y no sabía cuál. Y del último disco, que por entonces era Sirope, pues me encantó esta canción en la que no me deja, me volvió loca. Y de pronto fue como, venga, vamos a atrevernos a sacarla y con mucho valor y después de darle muchas vueltas, pero lo sacamos y fíjate cómo salió la cosa. Fíjate, anda que si piensas y dices, mira, me da vergüenza que no la saco. Lo que te hubieras perdido, amiga. Total, seguramente no estaríamos teniendo esta conversación, básicamente. Bueno, lo mismo sí, porque yo creo que al final el talento siempre triunfa, por un lado, por otro, pero siempre acaba triunfando, Marta, en ese sentido. Ahí pero estamos. que es curioso que primero que te atrevas, después que Alejandro Sanz pues la vea de todas las menciones y de todas las cosas que él tendrá, y posteriormente ya la guinda de todo el pastel, que decida compartirlo y a partir de ahí te cambia la vida, ¿no, Marta? Pues literalmente, te puedo decir que literalmente, porque fue como que al día siguiente de esa actuación en televisión, pues se profesionalizó todo, hubieron muchas llamadas de precisamente las discográficas, ¿no? Y de poder de pronto darle esa forma más profesional a lo que era un hobby hasta entonces. Abrió la puerta. Estamos escuchando Si fuera por mí, que es la canción que vienes a presentarnos. Hay que ver desde aquella época, desde cuando sale a este nuevo single, a tu gira que estás a punto de iniciar, lo que ha cambiado todo, ¿no? Para ti, ¿no, Marta? Pues sí, además este proceso en el que ya los 20 no son tan 20, ya son 25, ¿no? Que te da tiempo a decidirte un poco qué es lo que quieres hacer en la vida, qué camino quieres tomar, sí. Donde yo creo que también salen a relucir esos valores que vas adquiriendo, ¿no? Y he aprendido mucho en estos años, súper feliz de poder presentar ahora la gira de nuevo, de empezar a girar en 2022 y de presentar el nuevo álbum, todo lo que tengo, que bueno, va a venir cargado de sorpresas y con muchas ganas de salir a los escenarios. Se te ve ilusionada con el nuevo álbum. Hombre, es que llevamos mucho tiempo sin poder tocar en directo como tal y al final a mí lo que más ilusión me ha hecho siempre de todo lo relacionado con la música es estar encima del escenario y poder ver al público de frente. El COVID y esto de la pandemia que mal se ha pasado para todo el mundo, pero para vosotros los artistas también, sí. Por eso mismo, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? Que el no sentir el calor del público, las actuaciones en directo, el estar con tus seguidores, eso se echa de menos, se echa en falta. Se echa en falta, o sea, al principio como que una pues le da mucha más prioridad a todo lo que está pasando, ¿no? En el momento que ocurrió todo, pero en el primer mes me dio tiempo a asimilar lo que necesitaba, el subirme al escenario, o sea, no había hecho... No había pensado hasta qué punto, que con muchas ganas de salir y también con cierto vértigo, ¿no? De cómo van a salir las cosas, pero por el momento... Es lo que dices tú, este álbum me ha hecho sentirme mejor profesional por esto en concreto. Pues sobre todo como más adulta, te diría, de tomar muchísimas más decisiones artísticas, de tomar mucho más las riendas de lo que quiero hacer, de poder focalizarlo mucho mejor. Y
y sobre todo de sentir que tengo un equipo maravilloso y que solo tengo que levantar la mano, ¿no? Y ellos están ahí para elevar todo lo que hago. O sea que, sobre todo eso, como más adulta, darme cuenta que esto es una profesión súper bonita, pero que también tiene mucha responsabilidad, ¿no? Y que al final, pues eso, estamos haciendo canciones que contar cómo nos sentimos. Claro. Y a eso darle forma es complicado muchas veces. Una de las cosas bonitas que tiene que tener a lo que te dedicas, a ser cantante, supongo que tiene que ver con cuando los fans se acercan a ti y te dicen, oye, esta música, esta palabra, esta letra me ha llegado. Esto lo he sentido porque me ha tocado vivirlo y me he visto reflejada ahí, ¿no? Ese tipo de cosas también es lo que más... Eso es el porqué de las canciones, porque una hace canciones y se desahoga, está muy bien, pero en el momento que la comparte deja de ser tuya y pasa a ser de todo el mundo, ¿no? Y que un sentimiento que tú has tenido en tu habitación, unos pensamientos que tú has tenido en tu habitación de pronto identifique a mucha gente, ese yo me he dado cuenta con el tiempo que es el sentido de todo, el sentido de la música. O sea, esta mañana, por ejemplo, hemos llegado a Santa Justa y había una chica que nada más llegar me había parado, yo iba medio dormida y me ha dado las gracias por el último tema que he sacado, que le ha encantado, y que se paren a agradecer eso cuando una lo hace, porque también necesito desahogarme, ¿no? Eso es súper bonito, encontrar ese punto de conexión. Porque a la hora, tú compones también, a la hora de componer, ¿de dónde vas cogiendo cosas? Hombre, de vivir. Componer en Punto Umbría... Una maravilla, ¿verdad? Eso. Ahí sale la cosa sola. Ahí vas con un extra, ¿eh? Ahí vas como dopada, ¿no? En ese sentido, ahí vas con un extra. Total, a mí siempre me había llamado mucho la atención lo de componer. Lo de componer, sí. Sí, porque mi padre es autor de carnaval, saca chirigota, mi tío, su hermano, el Soti, que le dice, saca comparsas de siempre, y como que hay mucho afán por el carnaval allí en Huelva. Y claro, yo veía que mi padre pues creaba en su habitación un paso doble y que eso ayer no existía. Sí. Y a mí la idea de que fuera artesano de algo que no... De la nada, algo tan bonito. Claro, eso a mí me encantaba y me llamaba muchísimo la atención. Y al final, pues mira, le cogí un poquito la batuta y aquí seguimos, en otro registro, pero sí es verdad que yo creo que mi música también tiene mucho que ver con el carnaval en general. He leído por ahí que te gusta los acústicos, los conciertos acústicos, que te gustan muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, mira, punto número 1, y esto es como más técnico, pero no hay necesidad de ir enclaquetada, es decir, con la claqueta del tema marcada, por lo tanto eres libre. Y yo soy muy de improvisar según el concierto y según las sensaciones, y si de pronto alguien del público, cántate, no sé qué, yo me lo canto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, porque como que me siento mucho más libre. Marta, muchas gracias por esta... Se me ha hecho muy cortita, ¿eh? A mí también, hemos hablado de cosas muy interesantes. Muy cortita. Me bebí todo el agua también. Bueno, tenemos más, ¿eh? Si quieres, por agua no va a faltar. Que lo dicho, muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Que te esperamos el 3 de junio en tu concierto aquí en Sevilla. Muchas gracias. Y sobre todo, pues estaremos muy pendientes a lo que estés haciendo, porque la verdad que nos encanta. Muchas gracias, espero que os animéis, se anime la gente a venir y nada, con muchas ganas de presentar el disco. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, así que, y te esperamos otras veces, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, vámonos un poquito a publicidad y a la vuelta tenemos más cositas aquí en Sevilla TV.